¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Continuando nuevamente con la clase de Historia del Perú. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema, la denominada prosperidad falaz. La prosperidad falaz comprende el año 1845 al año 1871. Cuando yo te hablo de prosperidad falaz, es el término o el título con la cual lo llega a bautizar el gran historiador peruano Jorge Basadre Groman, que nació en Tacna, ¿no? Y Jorge Basadre Groman es autor de varios libros, fuentes documentales de historia, Perú, problema y posibilidades, y sultanismo, historia también de la República del Perú, las obras del gran historiador Jorge Basadre Groman. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, ¿qué quiere decir la palabra prosperidad? Prosperidad quiere decir palabra de riqueza, abundancia. Falaz, lo falso, la falacia, que no se supo aprovechar este recurso que vamos a hablar en este momento. Entonces, la primera interrogante nos dice, ¿qué es? Dicen, ¿qué es? Entonces, cuando nosotros te dicen qué es la época, claramente te dice que es, viene a ser la época, la denominada época, dice, de bonanza. La llamada época de bonanza económica, la denominada época de la bonanza económica. Y tú te dirás, profesor, ¿cuál llegó a ser esa época de la bonanza económica? Del excremento de las aves guaneras, conocido como el boom, conocido como el boom del guano, ¿correcto? Segundo, te dice ¿qué es? Cuando aparece el guano de las aves guaneras, el guano de las islas, toda esa riqueza del guano fue a parar directamente a lo que llamamos nosotros a la denominada burocracia estatal. Quiere decir el alza y el salario de los funcionarios públicos del Estado. Tercero, durante el periodo de la prosperidad falaz aparece un grupo pequeño a los cuales se les va a denominar los consignatarios, los llamados consignatarios, los denominados consignatarios nacionales. ¿Y tú sabes quiénes son los consignatarios nacionales? Sí, lo mismo que estás pensando en este momento. Vienen a ser los criollos que llegaron a aparecer en el proceso de la emancipación y la independencia, ¿no? Entonces, estos criollos que van a ser consignatarios aparecen justamente en la emancipación y el proceso de la independencia. ¿Qué se llegó a comprar con la venta del residuo de las aves guaneras? Se llegó a comprar el primer barco a vapor, que es el Rímac. Se compra el barco Tumbes. Acuérdate, ¿eh? Se compra el barco a vapor, el Rímac, y se compra el barco a vapor Tumbes. Muy bien. Entonces, si yo te digo, ¿a dónde fue a parar toda esta riqueza económica, que es el excremento de las aves guaneras, que aparecen en las islas de Chincha, en la parte sur del Perú? Todo esto, toda esta riqueza, que fue un gran momento donde el Perú pudo haber encontrado la prosperidad económica y social, fue a parar directamente a la burocracia estatal y al pago de la deuda interna que tenía el Perú con los consignatarios, que dentro de un momento te lo voy a explicar en el mapa. ¿Cuáles son las características? Cuando hablamos de características, hay que tener en cuenta la característica económica, la característica social y la característica política, ¿no? Característica económica. Te habla, dice, arrendamiento. El arrendamiento o el alquiler. El Estado le va a arrendar
las Islas Guaneras lo va a arrendar directamente a Francisco Quirós. Lo rienda dice a Francisco Quirós. Entonces, Francisco Quirós le dice, mira Gamarra, en la parte sur del Perú, tú tienes unos terrenos que el Estado no lo está utilizando. Entonces, ¿tú por qué no a mí me lo alquilas esa parte del terreno que no lo utiliza el Estado y yo te pago únicamente por el alquiler? Pero Gamarra en su segundo gobierno, lo que desconocía Gamarra era que el residuo de las aves guaneras estaba altamente cotizado. Por lo tanto, Gamarra le alquila las tierras a Francisco Quirós. Pero el Estado no gana absolutamente nada. Quirós se vuelve millonario y se va a vivir a Europa. ¿A través de qué? A través de los excrementos de las aves guaneras. Entonces, el primer contrato que establece el Estado peruano por el guano de las islas se le denomina arrendamiento o alquiler. Y el personaje que firma ese contrato, donde no le deja márgenes de ganancia al Estado, es Francisco Quirós. ¿Y esto en qué gobierno sucedió? Esto sucedió en lo que viene a ser el segundo gobierno de Agustín Gamarra. El segundo gobierno de Agustín Gamarra. Muy bien. Viene el segundo contrato, la llamada consignación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la parte sur de Chincha, teníamos montañas y montañas ¿de qué? Montañas de excremento de las aves guaneras. Lo que no había era ingresos económicos, no había capital económico para explorar y extraer todas estas cadenas de montañas de guano. Entonces, quiere decir que Ramón Castilla dijo, el primero que venga con capitales, yo le entrego directamente la inversión del guano. Entonces dice, Ramón Castilla dijo, el primero que venga, y el primero en venir fue justamente el británico Anthony Gibbs. Entonces dice, se aproxima Anthony Gibbs, y Anthony Gibbs firma el contrato, la consignación. ¿Y quién era presidente en ese momento del nuevo contrato de la consignación? El presidente ya no era Gamarra, sino el presidente ya era justamente Ramón Castilla. Entonces, Ramón Castilla le dice, mira Gibbs, yo te entrego a ti el 6% de ganancia, a ti, pero el 94% es la ganancia del Estado peruano. Entonces, mira, yo te entrego el 6%, pero para el Estado el 94%. Entonces, te pregunto yo a ti, alumno, ¿en el primer contrato de arrendamiento el Estado ganó? No ganó nada. ¿Quién se enriqueció? Francisco Quirós. En el segundo contrato de consignación, firmado entre el británico Anthony Gibbs y Ramón Castilla, para explorar y extraer las montañas de guano, ¿el Estado gana? El Estado ganó. ¿Por qué? Porque Ramón Castilla le da el 6% de ganancia y el 94% pasa a favor del Estado. Entonces viene un tercer contrato. Ese tercer contrato se llama el monopolio. Y el monopolio se firma con los denominados hermanos Auguste Dreyfus. Y este contrato del monopolio se da justamente con el llamado gobierno de José Balta, con el denominado gobierno de José Balta, con el cual estaríamos terminando la primera parte del primer militarismo peruano, 1871. Entonces, mira, acuérdate, estimado alumno,
El primer contrato que se denomina por la adquisición del guano es el contrato de arrendamiento o alquiler con Francisco Quirós y el presidente Gamarra. Segundo contrato, el contrato de la consignación entre el británico Anthony Gibbs y Ramón Castilla, primer gobierno. Tercer contrato y el último, el monopolio con los hermanos franceses Auguste Dreyfus en el gobierno de José Balta, y el ministro de Hacienda de José Balta era en ese momento Nicolás de Piérola. Desde el punto de vista social, ¿cómo estaba integrada la sociedad peruana? Muy bien, desde el punto de vista social, estaba integrada por la denominada aristocracia. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿quién era la aristocracia en el periodo que usted está hablando, la llamada prosperidad falaz? La aristocracia era, en otras palabras, la denominada élite criolla, a las cuales se les va a llamar consignatarios, a los cuales se les va a denominar consignatarios. Muy bien. Si la sociedad estaba integrada por la aristocracia, ¿quién más lo integraba esta sociedad? Esta sociedad lo integraban, por otro lado, la propia población indígena y los negros, que representaban en ese momento la esclavitud. Muy bien. Hasta acá hemos visto el aspecto económico y el aspecto social. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el punto de vista político? Desde el punto de vista político, estamos hablando la época en que el Estado peruano pudo haber desarrollado la economía y haber diversificado la economía. Estamos hablando una de las primeras épocas de bonanza económica durante el año de 1845 al año de 1871. Muy bien. Ahora mira, a ver. Económico y social está explicado. Ahora, ¿qué sucede en lo político? Mira, si miramos el mapa de América del Sur, tenemos Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de estos países era la capital de América del Sur? ¿Cuál de estos países era la capital de América del Sur? Había un solo país que sacaba la cara por América del Sur. Quiere decir, si había una potencia que se achoraba con América del Sur, había un país que representaba en ese momento a América del Sur. Aunque tú no me lo creas, ¿tú sabes quién fue ese país? ¿Cuál fue la capital de América durante el año de la prosperidad falaz? La capital fue justamente la llamada ciudad de Lima, el Perú. Quiere decir que todos los altos mandos militares del caudillismo, del primer militarismo, se reunieron muchas veces en el Perú. Quiere decir que la capital de América del Sur en los años que estamos hablando fue la llamada ciudad de Lima. ¿Y quién sacaba la cara por América? Sacaba el Perú. ¿Por qué el Perú? Porque el Perú en ese momento, ¿qué tenía? Riqueza. ¿Qué tenía? Ingresos económicos. ¿A través de qué? A través de los residuos de las aves guaneras. Acuérdate que teníamos montañas y cerros de excremento de aves guaneras. Muy bien. Entonces, explicándote que la ciudad de Lima fue la capital de América del Sur, donde se reunían los caudillos militares. Entonces, quiere decir que la élite criolla ¿quién lo respaldaba o lo protegía? Lo protegía los propios
los propios militares. Lo protegían los propios militares. Entonces, los militares van a proteger a la élite criolla. Esa élite criolla surge en el contexto de la etapa de la emancipación y la independencia, tema que ya lo habíamos hablado anteriormente. Profesor, si la época del guano se estaba desarrollando en el año 1845 a 1871, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en el mundo? Contexto. En el mundo, en ese momento, se estaba desarrollando lo que vendría a ser la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial. Quiere decir que la característica de la segunda revolución industrial en el mundo, su característica viene a ser, por un lado, la energía y el petróleo. La característica de la segunda revolución viene a ser la energía y el petróleo. Muy bien. Pero vamos a aclarar. Yo te hago la pregunta, profesor, ¿cuántos países estaban interesados en el excremento de las aves guaneras, el guano que se ubicaba en la isla de Chincha? Mira, acá tenemos, mira, ve, a un señor. ¿Cómo se llama? Los Estados Unidos, interesados en los recursos, excremento de las aves guaneras. ¿Cuál es otro país? Acá, mira, Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Rusia, Japón. Entonces, tú te preguntarás, ¿pero por qué tanto interés? ¿Por qué tanto interés en los excrementos de las aves guaneras? ¿Por qué tanto interés en los excrementos de las aves guaneras? Te voy a explicar. Quiere decir que estos científicos de estos países avanzados, a las cuales se le llama Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, se les llama imperialismos coloniales. ¿Pero por qué tanto interés? Quiere decir, jóvenes, que analizaron el guano de las islas de las aves guaneras con el guano de las ovejas, y se dieron cuenta ¿de qué? De que las ovejas, utilizando un saco de guano de las ovejas, le rinden justamente 2 sacos de producción. En cambio, utilizando el residuo o excremento de las aves guaneras, le rendía 25 sacos. Entonces, ¿cuál era más negocio? ¿El de la oveja o el de las aves guaneras? El de la oveja le rendía 2 sacos. El de las aves guaneras le rendía 25 sacos. Entonces, ahora tú me entiendes por qué estas grandes potencias estaban interesados en los recursos del Perú, que en ese momento era el boom del guano. Por ejemplo, cuando vino la segunda revolución industrial, ¿qué sembraba Inglaterra? Algodón. Pero para trabajar la tierra y alimentar la tierra, ¿qué se necesita? El residuo del guano. La agricultura. ¿Para qué lo necesitaban el guano? Para alimentar la tierra. Muy bien. Pero ten en cuenta que en la segunda revolución, dice, aparece la energía y el petróleo. Pero también aparece la siderúrgica, la metalmecánica, la petroquímica, el petróleo, la metalúrgica. Entonces ahí vamos a entender por qué el guano se convirtió en el fertilizante más importante del siglo XIX. Entonces, en el contexto, mientras estábamos nosotros en el boom del guano, en el mundo, 1, 2, 3, 4, se encontraban en la segunda etapa de la revolución industrial. Muy bien, ahora mira, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a exportar el guano, el llamado guano de las islas? ¿Qué es lo que va a llegar a suceder? Lo que va a llegar a suceder es lo siguiente, que al ver que hay tantos países que están interesados en el guano,
Si tú miras bien la pizarra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, ¿cuál era su colonia de Inglaterra? La colonia de Inglaterra era el África, como también el Canadá. La colonia de Francia, África y a la vez Indochina. La colonia de Estados Unidos, ¿quién era? Alaska, como también eran los polos. Muy bien. Pero había un país que no tenía colonia. ¿Cuál era ese país que no tenía colonia? Acá está, mira, ve. España. España era el único país que no tenía colonia. España no tenía colonia. Quiere decir, en otras palabras, que los españoles, al no tener colonia, entonces España, lo que va a pretender España nuevamente, España lo que pretende sobre el Perú es establecer, dice, España desea establecer el segundo virreinato en el Perú. Pero ¿por qué España quiere regresar nuevamente al Perú? Como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón tienen colonias, el único país que no tenía colonia era España. Y España quería regresar nuevamente, no simplemente por el Perú, sino estaba el Ecuador, estaba Bolivia, estaba Chile y estaba la Argentina. Y si tú miras muy bien, la punta final del mapa de América del Sur, hay unas islas que se llaman las Islas Las Malvinas. Esas Islas Las Malvinas lo va a llegar a colonizar Inglaterra. En la actualidad, las Islas de las Malvinas le pertenecen a los ingleses, aunque esto conllevó a la guerra entre Argentina e Inglaterra, o vale decir, entre Argentina y la Gran Bretaña. Muy bien. Ahora mira, profesor, ¿con qué gobierno llega a aparecer el Bundelwano? Mira, el Bundelwano aparece en el segundo gobierno de Gamarra. Muy bien, segundo gobierno de Gamarra. Entonces, quiere decir lo siguiente, alumnos. Cuando hablamos nosotros del Bundelwano, del llamado Bundelwano, el Bundelwano te dice el año 1845. Entonces, en ese año de 1845 hablamos el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? El primer gobierno de Ramón Castilla. Este gobierno de Ramón Castilla gobierna el año 1845 al año de 1851. Muy bien. Como el Perú vivía una época de bonanza, el Perú tenía que pagar primero, dijo Ramón Castilla, su deuda. Entonces, ¿te acuerdas tú cuando hablamos de la independencia? ¿Quiénes llegaron a financiar la independencia? Muy bien. Quienes financiaron económicamente la independencia, por un lado fue Gran Bretaña, vale decir, Inglaterra financió. ¿Y tú sabes desde cuándo tenemos esta deuda? Esta deuda la tenemos con José de San Martín y Simón Bolívar. Ahora, ¿tú quieres saber con quién más hemos tenido una deuda? Mira, otra deuda interna dentro del Perú, lo hemos tenido, mira, ¿con quién? Con los consignatarios. Entonces, Ramón Castilla dice, vamos a pagar a los criollos. Pero para pagar a los criollos consignatarios, Ramón Castilla decide aprobar la llamada ley de la consolidación. Consolidación. Entonces, quiere decir, Ramón Castilla cancela la deuda externa con Gran Bretaña, la deuda interna con los consignatarios, con la élite, con la llamada élite criolla, ¿no? La llamada élite criolla. Y acuérdate tú que con la venta del guano se compra en el gobierno de Ramón Castilla
el primer barco a vapor llamado el Rímac, ¿correcto? Muy bien. Ahora dicen, ¿qué otra característica o hechos importantes se va a dar durante el primer gobierno de Ramón Castilla? Que para extraer el guano se necesita mano de obra barata. Entonces, quiere decir que en el gobierno de Ramón Castilla, el primer gobierno, se produce la denominada migración China asiática, ¿no? La primera migración de los asiáticos. En otras palabras, vienen al Perú los llamados chinos culís, lo denominado chinos culís. ¿Por qué? Porque faltaba mano de obra. Y ellos vienen por una mano de obra barata. ¿Y cómo lo tratamos? Lo tratamos mal, lo tratamos pésimo en nuestro país. No pretenderás que ellos nos amen, nos quieran a estas alturas, ¿no? Conociendo muy bien la historia, muy bien. Entonces Ramón Castilla dice, la primera migración viene a ser la migración china asiática. Vienen al Perú los llamados chinos culís. Acuérdate, con Ramón Castilla se firma ¿qué tratado? El tratado de la consignación con Anthony Gibbs. Acuérdate ello, con Anthony Gibbs. Muy bien. Otro hecho importante de Ramón Castilla es la construcción del ferrocarril, que es Lima-Callao. Pero ¿cómo es la modalidad de este contrato? Anthony, necesito plata. Adelántame, por favor, dinero. Nuevamente, venía otro mes. Gibbs lo adelantaba. Venían los días, le adelantaba. Entonces, como Gibbs le adelantaba constantemente, el Estado, ¿en qué lo gastó? Lo gastó en comprar las fragatas, el barco a vapor, el Rímac, compra las fragatas Tumbes, todo el dinero va a la burocracia estatal, se paga la deuda a los consignatarios, a la élite criolla que prestaron dinero para la gesta de la independencia y tenían ellos a la vez en su mano documentos que San Martín y Bolívar habían firmado con su propio mano, puño y su sello real. Entonces, ¿hasta qué hemos hablado del primer gobierno de Ramón? El primer gobierno de Ramón Castilla. Pero viene otra pregunta acá. ¿Quién descubrió, profesor, el residuo? ¿Quién descubrió el residuo de las aves guaneras? Sus excrementos. ¿Quién lo descubre? El que descubre el guano, dice... El que descubre el guano, jóvenes, es Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt descubre el excremento o residuo de las aves guaneras. Ten en cuenta que el mundo, dominado por las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, Alemania, Rusia, habían lanzado todo el mundo a sus científicos. Todo el mundo. Y España se preguntaba, ¿y ahora yo a quién envío? Entonces España decide enviar a la comisión científica a Hernández Pinzón. A la comisión científica Hernández Pinzón. Quiere decir, España arma todo un equipo científico de historiadores, antropólogos, botánicos, zoólogos, físicos, químicos, para venir directamente al Perú. Pero ¿cuál era el propósito de España de regresar al Perú? De apoderarse del guano de las islas que estaban ubicados en la parte sur de Lima, específicamente Chincha. O sea, quiere decir que ellos, al formar su comisión científica, eso fue un pretexto. Fue directamente un pretexto por parte de los españoles, porque el verdadero interés de ellos fue apoderarse del recurso, del residuo de las aves
de las aves guaneras. Entonces, estamos viendo el tema, la llamada prosperidad falaz. Profesor, ¿y en qué quedó ese interés de España con respecto al Perú? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede, alumno, es que en Chiclayo sucede un incidente. Ese incidente se va a dar en la llamada Hacienda Talambo. En la Hacienda Talambo. Quiere decir que en Chiclayo, en la parte norte del Perú, asesinan a un español, a un campesino español en la Hacienda Talambo. ¿Y por qué se va a dar? Entre protestas sociales, entre campesinos indígenas peruanos, enfrentándose a los campesinos españoles. En esos momentos, ya Pinzón estaba por retornar a su país. Pero viene la noticia y escuchó la noticia que en la parte norte del Perú asesinaron a un español en la Hacienda Talambo. Entonces, quiere decir, España envía a un juez, Eusebio Salazar. España envía al juez Eusebio Salazar Mazarredo. Muy bien. Profesor, y en ese momento, cuando viene Eusebio Salazar, ¿quién era presidente del Perú? En ese momento, el presidente ya no era Ramón Castilla. El presidente era Peset, Antonio Peset. Entonces, cuando Eusebio Salazar llega al Perú, él viene con un anillo real. Entonces, Peset le dice: el Perú ya no es colonia. Si usted viene con un anillo real, regrésese a su país. Regrésese. Pero para ello, Eusebio Salazar comunica a España que el Perú no le permite el ingreso para investigar la noticia de que falleció un ciudadano español en la Hacienda Talambo, en la parte norte de Chiclayo. Entonces, lo que hace Eusebio Salazar, se dirige a la parte sur del Perú, a la isla de Chincha, toma posesión del guano de las islas. ¿Y qué hace Antonio Peset?